Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial no es que solo esté cambiando las herramientas de la ciencia, no, es que está a punto de transformar por completo cómo entendemos la ciencia en sí misma. Pensemos en esto un momento. Así, para empezar fuerte. ¿Y si una IA pudiera saber cuál va a ser la próxima gran revolución científica? Esto que suena a ciencia ficción, pues no lo es tanto. Es la promesa, tan increíble como compleja, que está en el centro de todo lo que vamos a explorar. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender la idea central que hay detrás de todo esto. Después, la revolución que supone la IA en este campo. Veremos una simulación en acción, que es una pasada, hablaremos de los riesgos, que los hay, y terminaremos con el camino que deberíamos seguir para hacerlo bien. Venga, vamos al lío. Empecemos por la gran idea. La ciencia, por primera vez, usando sus propias herramientas para estudiarse a sí misma, para entender qué es lo que la hace avanzar. A este campo se le llama ciencia de la ciencia, o SOS por sus siglas en inglés. Para que nos hagamos una idea, es como si aplicáramos analítica deportiva, de esa que se usa en el fútbol o en la NBA, pero a todo el mundo de la investigación. En vez de analizar jugadores y tácticas, lo que se analiza son las dinámicas, las colaboraciones entre científicos, cómo fluye la financiación, todo para entender qué narices impulsa la creatividad y los grandes descubrimientos. Y aquí, ojo, porque está la clave de todo. Hay que distinguir dos cosas. Una es usar la IA para la ciencia, pues yo qué sé, para predecir el tiempo o diseñar un nuevo fármaco. Pero otra cosa muy diferente es usar la IA para la ciencia de la ciencia. El enfoque aquí es meta, o sea, se usa la IA para analizar el propio proceso de investigar con el objetivo de hacerlo mejor, más rápido y más justo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a ver cómo la IA está llevando este campo desde un análisis casi manual a un futuro que podría ser completamente autónomo. Y esta imagen lo explica de maravilla. A la izquierda tenemos el modelo clásico, ¿no? El de toda la vida. Un montón de trabajo manual, simulaciones con reglas fijas, y a la derecha, el cambio radical. Un proceso que ya está impulsado por la IA, donde la automatización y el aprendizaje profundo son los protagonistas y permiten un análisis a una escala que hasta ahora era, impensable. De hecho, los expertos han creado una especie de escala con 5 niveles para medir esta automatización. El nivel 1 es el manual, el de siempre. En el 2, la IA nos echa una mano procesando datos. En el 3, ya toma la delantera en el análisis. En el 4, la cosa se pone seria. La IA diseña y ejecuta sus propios experimentos simulados. Y el nivel 5, bueno, este es el horizonte. Una IA que gestiona todo el proceso de descubrimiento de principio a fin. Pero, a ver, seamos realistas. Aunque todo esto suene muy futurista, la realidad es que la mayoría de la investigación hoy en día se mueve entre el nivel 1 y el 2. Ese futuro totalmente automatizado todavía está lejos, pero lo importante es que el camino ya está trazado. Vale, la teoría está muy bien, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues vamos a ver un ejemplo que es sencillamente alucinante. Un sistema que simula la ciencia del mundo real. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, un estudio reciente creó una sociedad científica entera, simulada, con 1 millón de científicos que eran agentes de IA. 1 millón. Es una locura. Esto da una idea del poder de computación que se está moviendo aquí. Y lo mejor de todo es el resultado. Fijaos en estos gráficos. Arriba están los datos del mundo real y abajo los de la simulación de la IA. Pues bien, ambos muestran exactamente la misma tendencia. Cuanto mayor es la diversidad étnica en los equipos de investigación, mayor es el impacto de su trabajo. ¿Y cómo se mide ese impacto? Pues por el número de veces que sus artículos son citados. Es increíble. La IA no solo ha procesado datos, es que ha redescubierto una dinámica social clave en la ciencia. Y esto no es solo un dato curioso, ¿eh? Esto sugiere que las agencias de financiación podrían impulsar activamente equipos más diversos para conseguir mejores resultados. ¿Por qué? Todo esto suena genial, ¿verdad? Un poder de simulación y predicción increíble. Casi demasiado bueno para ser verdad. Y aquí es donde llega la pregunta del millón. ¿Todo este poder tiene un precio? ¿Cuáles son los riesgos? Porque claro, esto nos lleva directamente a la otra cara de la moneda. Es una herramienta poderosísima, sí, pero también arriesgada. Y es fundamental que empecemos a pensar en los desafíos éticos que plantea. Como dice muy bien esta cita, es vital que quienes investigan no se limiten a usar la IA como una herramienta más, sino que actúen como guardianes responsables. Porque al final del día, por mucha IA que haya, la responsabilidad última sigue siendo nuestra, es humana.
Y es que los riesgos son muy reales. Por ejemplo, si los datos con los que entrenamos a la IA tienen sesgos, el algoritmo los aprenderá y los potenciará, reforzando desigualdades. Otro riesgo es que acabemos dependiendo tanto de métricas simples como el número de citas que dejemos de lado ideas más arriesgadas o novedosas. O que creemos sistemas tan complejos, auténticas cajas negras, que nadie sepa realmente cómo toman sus decisiones. Y eso por no hablar de la privacidad de los datos, claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos todo? No, claro que no. Se trata de encontrar el equilibrio entre la promesa y el peligro. La cuestión aquí no es si la IA es buena o mala, sino cómo la usamos con cabeza y con ética. Ahora mismo nos encontramos en una encrucijada, con dos futuros posibles. Por un lado, una IA sin control, que podría acabar reforzando los sesgos de siempre, ahogando las ideas más originales y convirtiéndose en un sistema opaco que nadie entiende. Y por otro, una IA responsable, diseñada para promover la diversidad, para mitigar los sesgos y para que siempre haya transparencia y supervisión humana. La elección, al final, depende de nosotros. Porque el objetivo final no es simplemente que la ciencia vaya más rápido, es crear un ecosistema donde la investigación sea además más transparente, más inclusiva y que de verdad responda a las necesidades de la sociedad. Ahí es donde reside su verdadero potencial transformador. Y esto nos deja con la gran pregunta final, la que de verdad importa y que queda en el aire. ¿Estamos realmente preparados para aprovechar todo el poder de la inteligencia artificial sin sacrificar por el camino los valores éticos y el pensamiento crítico que definen la integridad de la ciencia? Esa es la pregunta que va a marcar el futuro de la ciencia tal y como la conocemos.